importante que nosotros sepamos que tiene gran trascendencia esta gran comisión, el cumplimiento de esa gran comisión que Dios nos ha dejado para que en todo tiempo, en todo lugar, en todos los escenarios se pueda seguir transmitiendo ese mensaje de salvación. Quiero invitarles a buscar en Mateo 28 el texto en el cual está basada la gran comisión, y vamos a leerlo de manera alternada. Mateo 28, vamos a leer versículos del 16 al 20. Teniendo en cuenta la trascendencia de este mensaje, mujeres enfocadas en cumplir la gran comisión, recordemos entonces qué significa estar enfocadas o estar enfocados. Es muy importante saber que en la actualidad hay muchas personas que están desenfocadas y que el enfoque es poner la mirada de manera correcta para observar bien el objetivo. En ese orden de ideas, mujeres enfocadas en cumplir la gran comisión es precisamente mujeres que están mirando el objetivo correcto, están observando hacia dónde deben dirigir su atención. Y eso es lo que vamos a mirar, no solo dirigido a mujeres, sino a todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo y a los que se van a seguir añadiendo. En primer lugar, el estar enfocado para cumplir esa gran comisión requiere conocer que es un mandato de Jesús. Y es un mandato y no precisamente un capricho, no es una sugerencia, no es que fue una idea que se me ocurrió de una manera improvisada. Obedece a un plan de salvación divino y es una orden. Y precisamente el versículo clave que nos indica que es una orden está en el versículo 19, que dice en la parte B: id y hacer discípulos. Es decir, no es solamente una invitación o una sugerencia. Está conjugado el verbo en imperativo, es una orden. Estamos todos con la obligación de cumplir ese mandato. Pero adicionalmente encontramos también que corrobora que es un mandato en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta la última de la tierra. Cuán importante es saber que es un mandato y que el poder nos lo da el mismo Espíritu Santo de Dios y que no somos nosotros los que dependemos de nosotros mismos. Y ese mandato tiene esa característica. Y precisamente el texto en la parte A dice por tanto. Cuando decimos por tanto, estamos utilizando una palabra que es enlace y que está enlazada con la parte anterior que está en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando hablamos de potestad, estamos hablando de autoridad. Entonces, este mandato que Dios nos ha dejado tiene una característica fundamental, y es que está basada en la autoridad que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Y por eso, al leer nuevamente el versículo 19 que dice, por tanto, id y hacer discípulos, el Señor lo que nos está diciendo es, como tengo toda la autoridad, yo soy el que puedo darles la orden, les estoy ordenando que vayan y hagan discípulos. Realmente es una sola orden, y la orden es ir. Nosotros necesitamos ir. Y esa es la primera orden que encontramos aquí en este texto, y pudiéramos decir que es el corazón principal de la misión de la iglesia, para que sigamos predicando ese evangelio. Es un mandato de Jesús, está basado en la autoridad que tiene Jesús. Fíjense que nosotros no podemos buscar excusas, porque precisamente el que cumplió todo
el que ha cumplido todo el plan de salvación al pie de la regla, nos está diciendo: yo tengo la autoridad, yo tengo toda la capacidad para decirles que tienen que ir a predicar el Evangelio. Y qué hermoso que nuestro Señor Jesús, siendo en forma de Dios, descendió del cielo, no escatimó para nada su condición suprema de ser el Rey Supremo, Creador, el sustentador de todo, el que tiene toda esa majestuosidad. Se bajó del cielo por su voluntad, por amor a nosotros, acá para morir por nuestros pecados, en lugar tuyo y mío. Y con toda esa autoridad que le da el haberse levantado de los muertos y ahora permitirnos tener como base de nuestra fe esa resurrección, es decir, una fe viva, una fe eficaz, basada en el cumplimiento de lo que Dios nos había prometido. Ese ser maravilloso ahora nos está diciendo, no solo a sus apóstoles, a los discípulos en aquel momento, sino todos los que íbamos a creer después por la palabra de ellos, como lo dice en Juan, en la oración suprema de nuestro Señor Jesús. Qué hermoso que nuestro Señor Jesús es quien tiene toda la autoridad para ordenarnos. Muchas personas nos preguntan a veces: oye, ¿y ustedes por qué siguen y tocan puertas? ¿Por qué visitan? ¿Por qué siguen hablando de ese mensaje? Y realmente este es el fundamento. No es algo caprichoso, no es algo que nos inventamos como para ganar adeptos, no. Esto es base de lo que Dios nos está determinando como el cumplimiento de un mandato basado en la autoridad que tiene Jesús para ordenarnos a ir y hacer esos discípulos. En segundo lugar, ¿por qué debemos estar enfocados todos en cumplir la gran comisión? Porque realmente en todo tiempo Dios ha determinado que haya un grupo de personas que hayan creído en Jesús y que se empoderen de esa gran comisión, entiendan el mensaje y lo sigan difundiendo. Y es el motivo por el cual hoy estamos nosotros. Hoy somos nosotros parte de esta generación privilegiada, que podemos empoderarnos de esa gran comisión. Y nosotros vamos a pasar. Esta generación va a pasar y va a venir una nueva generación que va a recibir el legado de lo que usted y yo hagamos hoy. Gracias a Dios, el legado anterior cumplió la misión y cumplió la gran comisión. Ahora, en este tiempo, estamos usted y yo para cumplir también esa gran comisión. Y de verdad que para cumplirla es necesario cumplirla. O sea, hay que ir manos a la obra, hay que hacerlo una realidad. Y lo encontramos en Hechos 2:4, que dice que fueron llenos, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Es decir, que inmediatamente que escucharon y que recibieron la orden y que fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a predicar el Evangelio. Lo mismo lo dice en Hechos 2:14, que entonces Pedro les habló. Es decir, todo lo que nosotros vamos a ir a decir debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Y lo dice también en Hechos 2:21. ¿Qué debemos decir? O sea, hay que cumplir la gran comisión, pero ¿qué hay que decir? Porque muchas veces hay la pregunta, y sobre todo los que están comenzando, los nuevos. Y era la misma pregunta que me hacía yo. Cuando yo empecé, y la hermana Sandra lo dijo, yo iba apenas a cumplir 14 años y yo no tenía ni idea qué era lo que tenía que hacer. Yo no había entendido nada, pero ahí está, que hubo personas que dedicaron un tiempo, salieron de su comodidad y llegaron a explicarme, no se quedaron allí. O sea que la misión se cumple yendo, hay que salir, hay que empoderarse, hay que hacerlo. ¿Y qué mensaje es el que se debe mencionar? El mensaje de salvación no puede cambiar. Fíjense que han pasado 2000 años y el mensaje sigue siendo el mismo, y nosotros vamos a pasar y el mensaje debe seguir siendo el mismo, el corazón del Evangelio. ¿Y cuál es? Sabemos que Dios nos ha dejado en su palabra muchos textos, pero el corazón, como decimos, el Evangelio en miniatura, Hechos 16, ¿verdad? En Juan 3:16, perdón,
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa? Que a veces nos quedamos en ese versículo, pero está el siguiente. En el versículo 17 dice también que en Él cree, ¿verdad? No hay condenación. Y dice en el 18, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que el mensaje, nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que ir a decir y debemos estar enfocados, porque a veces hay muchas personas que van, pero se desenfocan de cuál es el mensaje que hay que decir, y el mensaje que hay que seguir repitiendo es el mismo, y es este que estamos hablando acerca de Juan 3:16, y teniendo claro, como dice Hechos 2:41, texto clave que Pedro utilizó también para predicar cuando Dios lo empoderó con su Espíritu Santo. ¿Cuál fue? Que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Enfocados en el mensaje, enfocados en lo que hay que ir a decir. En esta parte quiero resaltar actitudes importantes para el cumplimiento de esta gran comisión. Para cumplir esta gran comisión se resaltan varias actitudes. Primero, la disponibilidad. A veces queremos ir, pero ¿tenemos disponibilidad? Hay que reflexionar, porque la disponibilidad es importante. ¿Cuán disponible estoy para cumplir la gran comisión? ¿Tengo tiempo? Que no vaya a pasar como en algunos casos. Yo trabajé en el Seguro Social mucho tiempo con muchos médicos, y la normatividad dice que hay médicos, hay especialidades que tienen que estar disponibles. No necesariamente tienen que estar haciendo el turno, pero sí tienen que estar disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas lo llamen, tiene que estar ahí atendiendo al paciente. ¿Y qué pasaba? Muchos estaban de viaje en el exterior. No se cumple la norma. Bueno, ¿estamos realmente disponibles? ¿Estamos listos? Si el Señor nos está dando la orden, ya estoy listo para hacerlo. Es importante que reflexionemos en eso. Esa actitud de disponibilidad al 100% en el tiempo, en el lugar, en la circunstancia, en la hora, en el instante en que el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos usa para hablar de la palabra de Dios. En segundo lugar, hay otra actitud importante. Hay sumisión en mí. La sumisión tiene que ver con la humildad. Hay que estar humildes, de que nosotros no somos nada. Podemos haber estudiado cualquier cosa. Miren, todos esos listados que dijo la hermana Sandra, eso es basura. Eso es basura. Eso es fatiga de la carne. Eso es secundario aquí en la tierra. Cualquiera que quiera ser usado por el Señor tiene que serse como un niño, humilde, con una mente de aprendiz. En el proceso debe ser humilde el que va a ser usado como instrumento, y debe ser humilde el que va a recibir el mensaje. Y en ambos trabaja Dios a través de su Espíritu Santo, y mueve a través del Espíritu Santo a que tú hables, y mueve al que vas a hablarle para que te busque y esté atento a lo que vas a decir, porque no es cualquier mensaje. Lo que nosotros vamos a predicar es una joya invaluable, es un tesoro precioso, porque es el mensaje de salvación a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Por eso ese tesoro es tan valioso que muchos no lo alcanzan a valorar en el instante, y los que saben que tiene un valor, muchos no creen y quieren destruirlo, y lo quieren destruir desde antes que usted y yo naciéramos. Recuerden, al mismo Jesús cuántas veces lo atacaron, a sus discípulos. Por eso hoy tenemos que tener una preparación espiritual, una dedicación al maestro, un tiempo con el maestro exclusivo de verdad, para poder ser usados y para que Él pueda seguir usando a los que van a creer a través del mensaje que usted va a transmitir. Es más de humildad, de sumisión y de recibir del maestro todo lo valioso que Él tiene. Cuando eso llega a tu vida, Él va a transmitir, Él va a hablar, Él va a usarte y va a usar al que va a recibir el mensaje. Por eso los discípulos lo entendieron, y su actitud era de una disponibilidad.
Él les dijo, no cojan nada, vengan con lo que tienen. Es decir, no necesitaban nada. Con el Maestro no necesitamos nada más, porque Él es todo. Él es todo en nuestras vidas. Tenemos también que la actitud de sumisión debe ir unida a una actitud de adoración. Adoración. Eso significa no solo saltar de la emoción, saltar de la alegría en un momento y luego totalmente caídos. No, la adoración no tiene que ver con que estés atravesando problemas. La adoración al Señor es una entrega de tu corazón sin reservas, las 24 horas del día, porque Él es el todo para nosotros. Y cuando esa adoración es exclusiva, tenemos toda esa capacidad dada por Él para ir a cumplir la gran comisión. Si no estamos en adoración, en tiempo con el Señor, si no hemos orado, si no nos alimentamos con su palabra diariamente, si no buscamos ese espacio para estar con el Señor en intimidad, es imposible que nosotros podamos entender el cumplimiento de la gran comisión. Es necesario pasar tiempo con el único que puede producir en nosotros eso mismo que Él desea para nosotros. Si nosotros no le dedicamos tiempo, y les insisto en eso porque la vida cristiana sin acercamiento a Cristo, hay muchos cristianos que no están con acercamiento a Cristo. Y la vida cristiana no es vida cristiana. La vida cristiana, para que sea vida cristiana, necesita impregnarse de Cristo. Y los bautistas necesitamos impregnarnos más de Cristo. Y necesitamos estar más a tiempo con Cristo. Y necesitamos orar, leer la palabra, hacer la tarea. Porque les digo algo, en un tiempo, cuando empecé en la vida cristiana, me alimentaba nada más con lo que decía el pastor y que como decía, y Dios lo usaba mucho, el pastor Emeterio, la alimentación era buena. Era muy buena la alimentación y me duraba la semana. Pero con el transcurrir de los años, ya el Señor mismo me fue poniendo el deseo de saber más y de conocer más y de querer estar más con Él. Y ahí fue que entendí que realmente ser cristiano sin lectura de la palabra diariamente, diario, usted va en el vehículo, coloque no es solamente alabanza, hermanos, es la palabra. Hay que colocar el audio. A veces en la oficina estamos trabajando y el ambiente está tenso, pero usted vaya, coloque ahí el audio, póngase el audífono, siga trabajando, pero coloque el audio de la palabra. Es transformadora la palabra. Necesitamos la palabra. Y a veces decimos, es que no tuve tiempo para leer un versículo y contestamos el domingo un versículo o ninguno. Y sucede a diario. Y como están claros de que no podemos decir mentira, dicen, no leí ninguno. Por favor, si no lo pudo leer, escuche, así sea el mismo audio y póngalo a repetir, el mismo. Pero ya gracias a Dios tenemos la disponibilidad, la tecnología. Y la actitud es querer más de Dios, querer más de escritura de Dios, querer más de la palabra para poder cumplir esa gran comisión. Y también tenemos que además de la adoración debe haber obediencia. Los discípulos lo entendieron, obedecieron en todo momento. Y les decían, los apedreaban, los azotaban, los maltrataban, los metían en la cárcel y les decían, bueno, los vamos a soltar, pero como ustedes salgan y empiecen a hablar otra vez, van a saber que les va a pasar peor. ¿Y qué hacían? Salían, se sacudían, se levantaban y empezaban a predicar otra vez. Necesitamos eso, necesitamos volver a eso, porque tenemos unas mejores condiciones y Dios merece más. Dios merece más de ti, más de mí. Merece porque Él lo ha dado todo. Y si Él lo ha dado todo y nos dice que cosas mayores haremos, necesitamos darnos a Él más para poder darnos a los demás y poder cumplir la gran comisión. Pero además de la actitud de obediencia, es necesario recordar algo fundamental y que fue con lo que iniciamos. Y es lo que está en Hechos 1:8. El poder para hacerlo no está en ti ni en mí.
necesitamos saber que el Espíritu Santo de Dios nos va a acompañar. Dios va delante de nosotros. Necesitamos saber que ese mensaje lo vamos a cumplir, lo podemos hacer, pero no en nuestras fuerzas, porque si fuera en nuestras fuerzas sería imposible, no lo lograríamos. Necesitamos saber que la fuerza no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo de Dios, ese poder de Dios. En tercer lugar, porque ya vamos para el tercer punto, se requiere para estar enfocados en el cumplimiento de la gran comisión un estilo de vida que respalde nuestra fe. Sin un estilo de vida que respalde nuestra fe, es imposible que nosotros impactemos y que ese mensaje llegue con la sazón, con la sal en el punto adecuado. Porque usted y yo somos sal y somos luz para colocarse en un lugar alto, para que alumbre a los demás y para que la luz de Cristo le llegue al mundo entero, para que el sabor que Cristo nos ha dado a nuestra vida también le llegue al mundo entero. Y si esa sal no tiene el significado, si ha perdido el sabor o si esa luz está escondida porque no ha buscado más el brillo que lo da Jesús, no vamos a impactar. Necesitamos ahora poner en alto que la luz de Cristo resplandezca en tu vida y en mi vida y que podamos nosotros ahora sí ser usados como instrumento. Entonces necesitamos un estilo de vida que respalde esa fe, como lo encontramos en Hechos 2, la iglesia primitiva. ¡Qué maravilloso! Nada más con ellos vivir la fe ya estaban impactando y el mensaje llegaba a los demás. En Hechos 2 encontramos cómo luego de la venida del Espíritu Santo, allí está, dice el texto, la vida de los primeros cristianos. Iglesia de hoy, necesitamos volver a esa misma práctica de los primeros cristianos para seguir impactando y para que la gran comisión sea un éxito en el siglo XXI. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Dice el versículo 42, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia humana, pero una iglesia revestida del poder del Espíritu Santo de Dios, que vivía el don, el fruto del Espíritu Santo de Dios, del cual nos habla Gálatas 3. ¿Se acuerdan? Que nosotros debemos recordar y vivir ese fruto del Espíritu Santo de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso, ¿verdad? Una iglesia comprometida con el Señor podía cumplir entonces ese requisito de una fe que de verdad tenía un buen fundamento. Nuestro Señor, había una transformación en cada miembro, cada uno estaba unido, había amor, había todo ese deseo de compartir, generosidad. Una iglesia que ama, una iglesia que ama, una iglesia que ama y que ama al Señor, ama a los feligreses, ama a sus vecinos, a su comunidad, que muestra ese amor de Cristo, realmente está cumpliendo la gran comisión. Y se necesita volver a esa iglesia que abraza con el amor, antes que con el dedo señalador, con la crítica, con la crítica destructiva. Es muy importante, iglesia, el amor de Dios, porque finalmente el que va a juzgar es Dios, no usted ni yo. A usted y a mí, el Señor nos ha dicho: usted vaya, lleve el mensaje, el íntegro, el nítido, el mensaje del que hablamos, el que Cristo murió por nuestros pecados y que ahora Él resucitó y que necesitamos confesar cada uno que hemos creído en Él. Si eso hacemos y tenemos una vida que respalde esa fe, nosotros ahora estamos enfocados en el cumplimiento de esa gran comisión. Pero dirán ustedes, no es fácil.
Y cada uno tendrá alguna situación, alguna experiencia que vivió, algo que de pronto en un momento le hizo sentir, no creo que yo pueda seguir haciendo esto. Yo recuerdo que la primera vez que salí a predicar el evangelio, casa por casa, recuerdo que hubo una invitación del pastor de jóvenes, que vinieran todos los jóvenes. ¿Y saben cuántos jóvenes fueron? Nada más yo. Cuando yo vi al diácono, que era en ese momento el pastor de jóvenes, y yo dije, no, él va a cancelar la actividad, aquí no se va a hacer. Me tranquilicé diciendo, él no va a salir nada más conmigo. ¿Saben qué? Sí salió nada más conmigo. Y tuve tanto miedo en ese instante, y yo dije, pero ¿qué voy a decir? Él me dijo, no te preocupes, sé que estás un poco asustada. Y dije, no, usted se ha equivocado, estoy supremamente asustada, estoy que no quiero ir. Yo le dije, no quiero ir, ¿por qué no esperamos que vengan los demás? Me dijo, no te preocupes, ni tú ni yo vamos a hacer lo que nosotros queremos. El Espíritu Santo de Dios es el que va a ordenarnos y nos va a guiar, y tú misma te vas a dar cuenta. Confía en el Señor, me dijo ese hermano. ¿Y saben qué? Él me dijo, cuando te voy a decir algo, yo empiezo a hablar, y cuando yo esté hablando, ponte a orar, que en algún momento tú te vas a dar cuenta de lo que va a pasar. Me fui confiando en el Señor. ¿Y saben qué? Cuando él estaba hablando, yo estaba orando, y yo no sé en qué momento estaba hablando yo y él era el que estaba orando. O sea, el Espíritu Santo de Dios es quien nos da la valentía. Y los discípulos que duraron 3 años caminando con el Señor, el maestro de maestros por excelencia, también tuvieron miedo. ¿Y saben qué? Ellos le pidieron valentía. Hermanos y hermanas que van a estar enfocadas en esta gran comisión, la valentía nos la da el Señor. Los discípulos pidieron la valentía al Señor, y eso lo encontramos en Hechos 4, 29 al 31. En ese texto dice así la palabra del Señor: y ahora, Señor, una oración, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El Señor ellos estuvieron pidiéndole valentía al Señor, y el Señor estuvo allí con ellos. ¿Qué pasó? Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que no hay nadie que no pueda recibir la capacitación. Necesitamos sentir el deseo, estar dispuestos, tener la sumisión, adoración, esa disposición y esa obediencia al Señor, la llenura de su Espíritu Santo, para que ahora Él nos use. Y finalmente, 5, y lo veníamos adelantando, Dios nos da el poder de cumplir la gran comisión a través de su Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Hechos 5:15? Ese texto dice de la siguiente manera: tanto que sacábamos los enfermos a las calles, los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus, todos eran sanados. Es decir, que la valentía, la llenura del Espíritu Santo es la que nos va a dar esa capacidad para ahora estar enfocados en cumplir la gran comisión. Tenemos un ejemplo de cómo Dios puede usar a las mujeres para que estén enfocadas en esa gran comisión. Y está en ese mismo texto que usamos como texto base en Mateo. En Mateo 28, el texto inicia hablando de la resurrección y habla de unas mujeres. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. Mujeres que en esta mañana están aquí, amén, sepan que así conforme Dios usó a estas mujeres para que fueran a comunicar la buena noticia de la resurrección de Jesús, el mensaje de la salvación, así también hoy Dios puede seguirte usando a ti y a mí
para comunicar las buenas noticias. El texto sigue diciendo que hubo un gran terremoto y que las mujeres se asustaron, porque las mujeres nuestras emociones están a flor de piel, y ellas se asustaron con el terremoto, pero inmediatamente Dios envió un ángel, y a través del ángel les dijo que las había seleccionado para que ellas fueran usadas para llevar un mensaje a los discípulos. Y estas mujeres recibieron el mensaje del ángel. Les dijo el ángel: no está aquí, porque ellas buscaban a Jesús en el sepulcro, y dice: pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y les dio la orden en el 7: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Qué hermoso que estas mujeres fueron usadas para ir a decirle a los discípulos que ya el Señor les había dado la orden de que lo esperaran en Galilea, y que allí ellos iban a encontrarse con Él y a hacer el inicio de esa gran comisión. Pero también me gusta porque el texto dice unas características de las que hemos hablado, o las actitudes que debemos tener cuando vamos a llevar el mensaje, y es impactante. El texto sigue diciendo en el versículo 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. ¡Qué maravilloso! Podemos ser usadas. En aquella época las mujeres no se contaban, ni los niños, pero ¿saben qué? El Señor siempre ha tenido en cuenta a las mujeres, porque las mujeres somos valiosas. Las mujeres tenemos un valor para el Señor. Es posible, mujer, que hayas sentido en algún momento que no tienes valor, que no puedes ser usada porque no tienes buenas palabras, no eres de pronto de tener de pronto todas las actitudes que hemos mencionado, pero ninguna de las que ya tenemos. Yo tengo 39 años de estar siguiendo al Señor, de estar sirviéndole, gracias a Él y gloria a Él. Y les digo, no sabíamos nada, no entendíamos nada, no teníamos conocimiento de nada, solamente sabíamos que nuestro Señor, Él murió por nosotros, y que Él ahora está a la diestra del Padre para guardar un lugar para ti y para mí cuando Él así lo quisiere. Y les digo algo, eso es suficiente. Todo aquel que ha creído en Cristo tiene todo lo que necesita para seguir cumpliendo la gran comisión. No falta nada. Es suficiente. Cristo es suficiente. Amén. Él es el enfoque. Si estamos en ese enfoque, con la mirada, nuestro objetivo puesto en Jesús, no falta nada. Es solamente tener toda esa dependencia y la actitud de estas mujeres. Miren el enfoque de estas mujeres cuando el Señor Jesús se les apareció. Dice el versículo 9: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios, porque cuando nos encontramos con Jesús, tenemos que abrazarlo, debemos amarlo. ¿Cuántas mujeres quieren abrazar a Jesús y amarlo como estas mujeres lo amaron?